Bien, muy bien. Procedemos entonces a grabar este tercer video referente a la estructura del árbol de problemas. Entonces, si ustedes observan este árbol de problemas, el problema principal se encuentra aquí al medio. ¿Sí? Este es el problema principal que se ha detectado como consecuencia de haber determinado haber aplicado este concepto de Ishikawa. Pero ustedes dirán, pero el diagrama de Ishikawa es de izquierda a derecha. Evidentemente, ustedes se inclinan 45 grados y se van a encontrar, sí, a los efectos y esas las causas. Exactamente lo mismo, solamente que es una disposición más adecuada para los usos de de nuestro método, ¿no? Entonces, para que estos comercializadores y el mercado de su dominio imponen precios de la carne de cerdo cabañero, además existen estas dos causas. Dice, no existe un sistema de información de mercados que permitan comercializar carnes de canales con certeza y de precio y volumen. Inclusive ellos no pueden llevar muchas veces, han contratado camiones, ¿sí? Han subido sus chanchitos y los han llevado a Santa Cruz. Han llevado a Santa Cruz y no había a quién vender, ¿sí? O en otras circunstancias, desde Monteagudo han traído en un camioncito alquilado hasta La Paz, para Estegue, han llegado a Estegue y en Estegue no les han querido pagar el precio. Han dicho, no, ¿para qué les vamos a pagar ese? No, aquí podemos conseguir a 16 bolivianos el kilogramo. Y también han perdido. Entonces, hay un gravísimo problema, ¿no? ¿Y por qué razón no hay un sistema de información? Porque los sistemas de información de precio y volúmenes en mercados de organismos, bueno, para ese momento dice que esos sistemas eran precarios, pero ahora el EMEDRIT, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ha ha creado un sistema de información de productos agropecuarios que estaba funcionando bien hasta unos años atrás. De ahí he perdido un poco ya la visión, no sé en qué habrán quedado. Otra de las causas para este problema es la inexistencia de mercado para los excedentes de producción del cerdo cabañero por la saturación de mercados. ¿Y por qué se produce esto? ¿Cuál es la causa? Porque hay existencia de alta demanda solo en fechas específicas de fin y principio de año, inadecuado sistema de alimentación para la cría de cerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos que han sido las causas de este problema, también ha permitido avisorar los grandes problemas que se tienen a nivel de la macroestructura económica. Ellos son, por ejemplo, la forma de producción de cerdos cabañeros no permite crear excedentes significativos que permitan el crecimiento de la actividad porcinocultora en el municipio de Monteagudo, que se constituye en el eje económico de la región, pese a la gran potencialidad existente. Tiene una gran potencialidad en la crianza de cerdos, además que es productor de maíz, todo ese lado del Chaco, chuquisaqueño, tarijeño y cruceño. Hay un gran excedente de producción de maíz, ¿sí? Pero si no se tiene una planta que permita mejorar los ingresos, así nomás se van a quedar, ¿no? Otro problema de la macroestructura, que es dice, estancamiento de la región por años en su imagen de producción de cerdos, mientras otras regiones del país se constituyen hoy en día como áreas productivas. Dice que la mejor carne de cerdo del país es la de Monteagudo, porque es más exquisita debido a la producción de maíz del lugar. Ya verás lo que te hayas perdido. En cambio, Ronaldinho hacía jugar. Pero ahí nomás es un problema, ¿no? O sea, esto me hace ver de que muchos estudiantes sí están viendo sus telenovelas, mientras estoy aquí hablando como loquito. Evidentemente, estimados estudiantes, esta parte es bien teórica, pero tenemos que llevarla adelante, tenemos que acabar hoy en la noche, porque esta es la base, ¿no? Esta es la planificación, así se planifica, así se determina el problema principal del proyecto. Igual que en metodología de la investigación,
la principal actividad que constituye cerca de la mitad de la labor investigadora es la determinación del problema. Pero fíjense, ahí no teníamos una metodología. Aquí les estoy presentando a ustedes la metodología de cómo poder determinar el problema principal, los problemas de la macroestructura y las causas que determinan este efecto como problema, ¿sí? Entonces, no es de más aplicar esta metodología que les estoy comentando, además que es la metodología SHOP, ¿no? Ahora vamos a estructurar el árbol de objetivos. Dice que el árbol de objetivos tiene que ser algo parecido al árbol de problemas, porque el objetivo es la respuesta al árbol de problemas. En realidad tiene que ser, dice, es un gemelo, solamente que presentado como problemas en uno y como objetivos en el otro. Leamos qué dice, qué dice la teoría. Dice, el análisis de los objetivos es un paso de la identificación de un proyecto de desarrollo que se construye sobre la base de los resultados obtenidos en el anterior análisis de problemas. Los problemas que habían sido descritos como situaciones negativas, percibidas como tal por algunos implicados, pasan ahora a ser definidos como estados alcanzados positivos que se establecen sobre la resolución de los problemas anteriormente identificados. Por eso les dije, es la respuesta a los problemas. Por eso que el árbol es similar al árbol de problemas, el árbol de objetivos, por supuesto, ¿no? Para el enfoque del marco lógico, los objetivos de desarrollo se construyen sobre la base de la solución de problemas concretos que afectan a personas concretas y cuya definición y relaciones se han establecido en el paso anterior. De forma que se trata de construir un árbol de objetivos que en principio es una copia en positivo del árbol de problemas, pero donde la relación causal pasa a convertirse en una relación de carácter instrumental, ¿sí? Porque ya son los objetivos específicos, son los instrumentos para dar solución. Y este es el árbol de problemas, fíjense, tiene que ser, dice, la copia, tiene que ser su clon, ¿sí? Solamente que aquí ya empiezan a cambiar, fíjense. El problema central genera efectos, dice, ¿no? Y aquí va a estar el fin objetivo de desarrollo. Vayan acordándose de estas palabras. Fin, que son los objetivos en la matriz del marco lógico. El fin, el propósito, el resultado y la acción. Sobre todo en fin y propósito, que corresponden a los problemas, ¿sí? Son los objetivos. Y las causas vienen a ser resultados, acciones, componentes, etc. Bien, vamos a continuar. Para construir el árbol de objetivos, dice, se deben seguir procedimentalmente los siguientes pasos. Si ustedes no pueden determinar así tan rápidamente, sigan ustedes este tamiz. Dice que deben convertir las tarjetas de problemas en tarjetas de objetivos. Una vez que se ha determinado en el pizarrón, ¿no? Los problemas, se ha hecho una priorización, entonces se van a convertir ahora en tarjetas de objetivos, teniendo un cuidado en la redacción para que exista una mínima coherencia. No se trata de establecer un enunciado inverso, sino de expresarlo en términos que resultan razonables. En términos de la metodología real práctica ya utilizado, normalmente ya no se pide que escriban las respuestas a los problemas que han planteado, sino se escriben estas tarjetas como fruto del análisis de todos los técnicos que están involucrados en la aplicación de esta técnica del brainstorming. Las tarjetas que se consideran que no son modificables pasan sin cambio, es decir, como problemas al nuevo árbol. Se incluyen nuevas tarjetas que representen medios adicionales que se consideran importantes al momento de garantizar la consecución de las tarjetas superiores. Es que la consecución de los objetivos específicos, el conjunto, constituye la determinación del objetivo mayor, del objetivo general. Se comprueba la relación medios y fines. En este caso, la pregunta clave es cómo se va a llevar adelante, ¿no? Cómo se va a resolver el problema. Se supone que las respuestas serán, en cada caso, las tarjetas situadas en los niveles inferiores. Se dibuja el árbol que será inverso al positivo al de problemas, dice, ¿no? Con algunas tarjetas no modificadas y algunas tarjetas
nuevas en los niveles inferiores en que la relación causal se convierte en una relación de carácter instrumental. Aquí hay un ejemplito, lo vamos a aumentar un poquitito de... Ahí está. Para verlo con un poquito más de objetividad, ¿no? El árbol de objetivos. Este, por ejemplo, este es un objetivo que va a dar respuesta a un problema educativo, dice, ¿no? El objetivo va a ser los docentes de las carreras de educación intercultural bilingüe de la Universidad de San Ignacio de Loyola utilizan e interactúan con herramientas tecnológicas y el aula virtual en las sesiones de aprendizaje. Entonces, este ha sido el objetivo principal para el problema que se ha tenido en esta etapa de crisis, ¿sí? Para dar respuesta. Ahora, ¿cómo se va a poder resolver, ¿no? Aquí están, estos son los medios, ya, ¿no? Estos son los medios. Y en realidad, estos tres de acá sí van a constituir a los objetivos específicos. Participación activa de docentes en los cursos de capacitación internas relacionados con los usos de las TICs aplicadas a la educación brindadas por la universidad. Primer objetivo específico. Segundo objetivo específico, docente orientador y motivador en el curso de las TICs en el desarrollo de las clases. Y sílabos por competencias. Incluyen el uso de herramientas tecnológicas en las sesiones de clase, horas presenciales, etc. Si se llegan a cumplir estos tres objetivos específicos que están indicados acá, se llega a cumplir este objetivo central, ¿sí? Pero cada uno de estos objetivos específicos también tienen otros objetivos que deben cumplirse. Por ejemplo, actitud positiva frente al uso de las TICs por parte de los docentes. Uso de las TICs en las sesiones de clases, herramientas aprendidas durante las capacitaciones. ¿Y esto qué nos va a permitir? O sea, hacia arriba, ¿sí? Por ejemplo, acá, después de que los docentes sean preparados, utilicen las herramientas, vamos a tener docentes capacitados en temas referentes a tecnología educativa. Vamos a generar el aprendizaje significativo en clases. Y vamos a tener un diseño integrado a nivel de curso basado en formación por competencias. Y luego, aquí, fíjense, va subiendo de esta manera. Bueno, es un ejemplo nada más, no es precisamente el más adecuado, pero solamente para mostrarles a ustedes que sí se puede elaborar. En el gráfico 5, no en este árbol que hemos visto, sino en el gráfico del árbol de problemas, que corresponde al planteamiento de la solución a la estructura del árbol de problemas, se observa el cumplimiento de lo teorizado. Inicialmente se ha establecido un árbol similar, porque así se consideró la mejor manera de presentarlo por la comprensión de los involucrados en el proyecto y procedimentalmente mejor utilizarlo en la estructuración del proyecto. Los objetivos de los cuadros superiores no son precisamente los que se resolverán con el proyecto, sino que contribuirán en su mejoramiento. Eso también lo habíamos dicho. El objetivo general del proyecto se encuentra en la parte central de la estructura, a la que alimentan objetivos específicos que deben plantearse en el proyecto, lo que les he comentado hace un momento atrás. En realidad, el cumplimiento de estos últimos objetivos determina el cumplimiento del objetivo general. Y eso es así, ¿verdad? En metodología de la investigación también se hace exactamente lo mismo. A ver, vamos a seguir acá. Aquí está la estructura del árbol de... Aquí está la estructura del árbol de objetivos. Vamos a bajar un poquito para verlo con mayor detenimiento. Esto lo voy a agrandar. Ahí está. Para que se pueda leer. Entonces, la estructura del árbol de objetivos. ¿Cómo poder resolver el problema que se ha planteado de precios que no hay dónde vender? Dice, entonces, como respuesta a ese problema, dice, el objetivo va a ser la instalación de una fábrica de salchichas y embutidos para generar valor agregado a los excedentes de carne de cerdo producida por los asociados cabañeros y otros. De acuerdo. Cuando una vez se resuelve, cuando se instala en la fábrica, se cumple ese objetivo, se va a contribuir a estos objetivos superiores que son de la macroestructura, como por ejemplo, crear excedentes económicos con la actividad industrial de la planta de salchichas y embutidos, pagando precios justos a los productores y generando utilidades que retornan como dividendos para agrandar su actividad y mejorar las condiciones socioeconómicas en general.
Hay otro problema de la macroestructura que se va a solucionar, se va a contribuir a la solución, no es que se va a solucionar de una sola pasada, ¿no? Volver a posesionar a Monteagudo con la imagen de región productora de carne de cerdo y productos derivados de alta calidad del país. Y finalmente, este tercer problema de la macroestructura puede ser resuelto, ¿sí?, contribuyendo de la siguiente manera con este objetivo. Establecida la imagen de calidad de la producción y comercialización de canales y productos procesados en Monteagudo, se incrementa la demanda de estos productos beneficiando a la comunidad productora del municipio en general. Es decir, va a arrancar, va a contribuir a resolver estos problemas de la macroestructura. ¿Dónde están estos problemas? Están en el árbol de problemas, por supuesto, que está un poco más arriba. Y quiero que lo vean nuevamente, aunque en realidad debería haberse presentado los dos árboles, pero es tan chiquitito, tan chiquitita la pantalla que prácticamente no se podrían ver, ¿no? Entonces aquí vamos a ver aquí está, miren. Estos son los problemas de la macroestructura, estos de aquí arriba. Estos de acá. No podemos resolver nosotros, ¿no? Al resolver este problemita no vamos a resolver esto de acá, pero sí vamos a contribuir a su mejoramiento de alguna manera. Entonces el árbol de problemas, ¿sí?, se presenta en el árbol de objetivos prácticamente con la misma estructura, solamente que para dar respuesta a estos problemas se tienen que presentar los objetivos específicos, que son los que están más abajo y que quiero mostrarles a ustedes. Aquí están los objetivos específicos. Para que se cumpla ese objetivo general, deben cumplirse estos otros objetivos específicos, que son capacitar a los obreros en la operación de equipos y procesos de producción de embutidos de salchichas. ¿Y cómo se va a poder hacer esto? Antes hay que cumplir este objetivo. Adecuar los procesos a buena práctica de manufactura de acuerdo a normas y procedimientos establecidos. Bien. El siguiente objetivo específico es adquirir un pool de camiones refrigerados para comercializar los productos de la fábrica. Pero antes se tiene que cumplir este objetivo. Constituir la flota municipal de camiones refrigerados en cumplimiento del tema municipio productivo. Del lema, dice, ¿no? El otro objetivo específico, establecer un sistema de información de mercado con los distribuidores del producto para abastecerlos just in time, o sea, en el momento preciso, ¿no? Pero para eso debemos cumplir este otro objetivo, generar con los organismos del Estado y no gubernamentales un sistema de información de precios y volúmenes de demanda u oferta en los mercados del occidente y oriente de Bolivia. Y finalmente, el último objetivo específico, generar un mercado de la planta industrial para los excedentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos objetivos específicos que están aquí arriba deben cumplirse. Al cumplirse estos objetivos específicos, se cumple automáticamente el objetivo general. Y al cumplirse el objetivo general, se contribuye de alguna manera a resolver los problemas que se han presentado en la macroestructura. Bien. Análisis de alternativas. Es bien importante, les comento, porque se trata de priorizar, o sea, cuáles son las mejores alternativas para priorizarlas, para ponerlas como objetivos específicos. Entonces, tiene un poco de teoría esto cuando asevera lo siguiente, ¿no? Que el análisis de la alternativa sí es el momento de la identificación y da paso al diseño o formulación del proyecto. La función básica del análisis de alternativas, también denominado discusión de estrategias, lo que les decía, ¿no?, es la que compara diferentes opciones que pueden identificarse en el árbol de objetivos, rechazando las que no parezcan deseables o presenten un grado excesivo de incertidumbre, y seleccionando dentro de la alternativa que aparece óptima, la tarjeta objetivo que va a convertirse en el objetivo del futuro proyecto de desarrollo. Entonces, ahí tienen ustedes un grupo de personas, ya son más especializados. Sí, ha concluido ya la reunión del brainstorming con todas las personas, los involucrados, y se quedan los técnicos del proyecto a discutir y a elaborar y a estructurar el árbol de problemas y el árbol de objetivos en relación a los intereses que tienen los involucrados
y a lo que por lógica y por ciencia debe estar constituida ambos árboles, ¿no? De problemas y de objetivos. Y estos objetivos, sí, se han trazado esos objetivos específicos después de un análisis grande de cuál es más importante, de que cuál se corresponde con el cumplimiento del objetivo general, etc. Los procedimientos para realizar la selección son variados y no existe una receta de validez en general. Lo que puede resultar adecuado en determinadas circunstancias puede ser completamente inapropiado en otras. Evidentemente, el mejor camino es lograr que las instituciones y organizaciones participantes tomen participación activa en la toma de decisiones, considerando que la negociación sea transparente y asumiendo que el consenso entre ambas las partes implicadas tenderá a una mejor decisión para el colectivo de implicados en el proceso. Las imposiciones por parte de los financiadores generarán al final desconfianza del resto de los implicados y muchas veces se inhiben defender el proyecto, dice, ¿no? Entonces, lo que les había comentado nomás, después de tener para estructurar el árbol de objetivos, tiene que darse prioridad. O sea, cuáles son los más importantes para poder resolver, para poder establecer cuáles son los objetivos específicos del proyecto. Porque el objetivo general del proyecto se va a cumplir por sí sola cuando se cumplan los objetivos específicos. De eso se trata, ¿no? Lo habitual sí suele efectuar un análisis de decisión multicriterio y cualitativo, bueno, regular, malo, alto, medio. O mejor aún, asignando puntuaciones numéricas en la escala predeterminada a cada una de las alternativas en función de cada criterio. Bueno, lo que normalmente se hace es utilizar el sentido común, ¿no? Para dar prioridad, para establecer cuáles van a ser los objetivos específicos y cuáles van a ser los objetivos que van a estar subyacentes en el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos, valga la redundancia. Dentro de los múltiples criterios para evaluarse, sí, deben considerarse los siguientes para priorizar los objetivos. Primero, recursos materiales y o financieros y capacidades en recursos humanos. ¿Hay suficientes recursos humanos? ¿Hay suficientes capacidades materiales y financieros para llevar adelante el objetivo que estamos planteando? Sí, tal vez es un objetivo demasiado grande y por esa circunstancia no logremos en el transcurso del tiempo ni siquiera poder cumplir, ¿no? Entonces, de esta manera ya nos hacemos preguntas para determinar el alcance del proyecto. Entonces, podríamos haber pensado que íbamos a dar de alimentar a toda la sociedad boliviana. Pero nos imaginamos que es tan grande el proyecto que empezamos a bajar, ¿no? Se necesita mucho dinero, empezamos a bajar y nos vamos a quedar solamente en la necesidad de alimentar a los niños del distrito 8, por decir que es una población un poco más reducida. De esa manera hemos ido delimitando y porque tenemos que preguntarnos, por eso deben pasar, dice, por el siguiente tamiz. ¿Existen recursos materiales, financieros y capacidades en recursos humanos? ¿Cuál es el tiempo estimado para el logro de objetivos específicos planteados? Eso también es una valoración que tenemos que elaborar. Los proyectos no pueden durar años. Los proyectos, la elaboración de proyectos tienen que elaborarse en el menor tiempo posible, dadas las circunstancias. La prelación de los objetivos implicados en el proceso es lo que estamos haciendo en el trasfondo. ¿Cuál es más importante que otro? Tenemos que identificar los riesgos en cada una de las alternativas e identificar las probabilidades de logro de objetivos. en todo objetivo específico siempre va a haber riesgos, ¿sí? Y además se van a considerar supuestos para el cumplimiento de ellos, ¿no? No todos los proyectos, por más que estén en la misma línea, son similares, ¿sí? Porque pertenecen a diferentes tiempos y en diferentes lugares de emplazamiento. Entonces las circunstancias van a ser muy diferentes y tienen diferente tiempo de riesgos, ¿no? Contribución de las diferentes alternativas al logro de los objetivos de carácter más general. Y eso es evidente, ¿no? Para la mitad, que es el objetivo principal, el objetivo principal contribuye a mejorar los objetivos mayores que corresponden a la macroeconomía. Posibles efectos generados por el logro de diferentes objetivos valorados. Vinculación entre las distintas alternativas y los colectivos seleccionados como beneficiarios prioritarios. Y posibilidades de viabilidad de cada una de las alternativas. Siempre hay que analizar este hecho, ¿no?
Es importante indicar que el análisis de las características de las alternativas debe ser un proceso rápido y de bajo costo, porque tampoco existe total certeza de éxito de la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo. Siempre estamos dentro del campo de las probabilidades, ¿no? Entonces, puede ser que sea un éxito total, mitad de éxito, puede ser un fracaso también. Para evitar que sea un fracaso, tenemos que trabajar, y es importante, tenemos que trabajar de una manera tal que las variables sean las más, que tengan el menor riesgo posible, ¿cierto? Que la probabilidad de obtención del éxito sea el mayor posible. Por eso tenemos que investigar todas las variables, ¿sí? Precios, mercado, para reducir el grado de incertidumbre. Ese es el término concreto. Reducción del marco de incertidumbre o del nivel de incertidumbre de un proyecto. Porque por más ¿sí? que un proyecto esté bien hecho, ¿sí? Una externalidad puede hacer de que el proyecto fracase. ¿De acuerdo? Bien. El marco lógico, ahora pasamos a estudiar el marco lógico del proyecto. El marco lógico es una herramienta, dice, para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Reitero nuevamente, el marco lógico es una metodología, ¿sí? Que se aplica, ¿sí? Antes de la formulación y después de la formulación. Antes de la formulación es porque ya tiene guías para realizar la formulación del proyecto, ya con el árbol de problemas, con el marco lógico, los involucrados, etcétera, ya tenemos una idea. Pero durante la elaboración del proyecto nos podemos chocar con una serie de factores de tipo técnico, social, económico, etcétera, etcétera, que pueden hacer de que tengamos que cambiar los objetivos de la misma matriz. Entonces, al concluir, va a haber un nuevo ajuste. Con ese nuevo ajuste, entonces ya vamos a tener proyectado para la fase de implementación del proyecto. Y además, no se olviden ustedes que el marco lógico se constituye en un tablero de control, ¿cierto? No solamente durante la implementación, sino durante la operación del proyecto, ¿sí? Es el caso que les he comentado de las vaquitas en el proyecto Cotagaita San Juan del Oro, ¿no? No ha habido ningún impacto en ese proyecto, ¿no? La idea era de que esas vacas se convirtieran en lecheras y que todo el valle de San Juan del Oro y Cotagaita, esos valles se convirtieran en valles productores de leche, ¿no? Pero, bueno, las circunstancias hacen de que ha ocurrido como les he comentado. Bien. El objetivo es construir un tablero de control al proceso de planificación y comunicar la información esencial relativa al proyecto. Por eso que la cooperación internacional no da curso a proyectos si no está la matriz del marco lógico claramente identificada, claramente, que además que indique los objetivos, así con una precisión de la mejor que se pueda, ¿sí? Porque siempre un proyecto de factibilidad técnico-económico se encuentra dentro del campo de la incertidumbre, ¿no? No sabemos cómo nos encontramos, es un problema de riesgo, ¿sí? En algunos casos un problema de incertidumbre. Alguien sigue viendo su telenovela. ¿Quién será? ¿Gonzalo? Es Ángel. Se olvidó. Si están viendo el partido de fútbol, televisión y de todo, esto vamos a pasar, ya no podemos volver. Pues es lo que, a ver, vamos un poquito más allá porque quiero hacer algo práctico también hoy. De manera de que no se duerman. Si algunos están viéndome, otros no. Bueno, también, ¿qué se puede hacer? No es obligación, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Debe elaborarse con la participación inicial del grupo de consultores para luego socializar con los contratantes, entidades financieras y organizaciones del sector involucrados en el proyecto de desarrollo. Evidentemente, hay que discutir, y en las dos fases que estoy comentando, hay que discutir para
poder pulir, ¿no? Para que todos son de acuerdo. Eso no es por minoría y mayoría, sino por una razón lógica, ¿sí? Este instrumento debe ser flexible en su concepción porque puede modificarse y mejorarse tantas veces como sea necesario para brindar coherencia y pertinencia con las externalidades del proyecto. Esta frase acaba de responder a lo que he estado tratando de inculcarles durante todo este proceso, que no solamente son esas dos etapas, sino durante la formulación van a haber ajustes y van a terminar ajustándose al documento final. El marco lógico es una herramienta de trabajo con la cual un evaluador puede examinar el desempeño de un proyecto en todas sus etapas. Por eso, o sea, ¿por qué se ha creado la metodología SOP? Se ha creado la metodología SOP porque los proyectos, sí, los proyectos que han apoyado hasta la época de la década del 90, del siglo anterior, eran dineros que entraban y se perdían, se diluían. ¿Por qué razón? Porque no había un proyecto, no había un mecanismo de control, ¿sí? En la elaboración y en la etapa de implementación y en la etapa de operación del proyecto. No habían responsables. Entonces, si el proyecto fracasaba como consecuencia de un pequeño problema de un técnico, de la irresponsabilidad de un técnico, definitivamente a nadie se le acusaba. En cambio, esta matriz del marco lógico establece responsabilidades, tiempos, cronogramas, de manera que tienen que cumplirse y es la única manera de llevar adelante un proyecto, sobre todo en nuestra realidad, ¿sí? En nuestra realidad. Por lo menos veo que en una calle que hacen en el Alto, tardan ya un mes, pongamos, en volver a poner el asfalto, poner el alcantarillado, el agua potable, etc. En ciudades pequeñas puede durar como un año y medio y nadie dice nada un proyecto de poner agua potable en una calle, así de simple, ¿no? No se hace mayor problema. Y eso es malo, ¿no? Porque esos proyectos deberían terminarse en 3 o 4 meses. Y este es un buen mecanismo para ejercer un poco de responsabilidad a los que están elaborando los proyectos que están llevando adelante, ¿no? Los que van a implementar. A ver, veamos algo más. El marco lógico fue concebido como respuesta a 4 problemas comunes a los proyectos y programas de desarrollo que se exponen a continuación. Y miren, vamos a hablar lo mismo, ¿sí? Pero aquí de una manera un poco más sistemática, ¿viste? ¿Cuáles son los problemas que se van a presentar o que se presentaban en antaño en los proyectos? Falta de precisión en la planificación de proyectos, declaración de objetivos múltiples que no establecen coherencia con las actividades del proyecto. Sí, pues muchas veces así se ha actuado. O sea, como en todo trabajo investigativo, el problema tiene que ser uno solo, un hito. Nada más, one, ein. En el lenguaje quiere un hito el problema, un hito. ¿Sí? En la lengua que quiera. Y, y de esta manera, ¿sí? De esa manera se estructura, ¿no? De ese objetivo, ¿sí? Recién van a venir los objetivos específicos. Los que se cumplen en realidad son los objetivos específicos. Y el conjunto de objetivos específicos cumplido establece el cumplimiento del objetivo general, ¿sí? Aquí está. Los proyectos que no se ejecutan exitosamente por no definir la responsabilidad ejecutiva de las actividades. Nadie era responsable de nadie, ¿no? Y más aún en instituciones del Estado donde cada 4 años, 5 años, o en el interín cambian autoridades, etc. Entonces nadie se responsabiliza de la mala ejecución, ¿sí? Del cumplimiento de cronogramas, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, la matriz de Marco López establece responsabilidades, dice, ¿no? De manera que ahí la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia, al tener estos documentos, tiene documentos de control, ¿sí? Además, ahí puede determinar si han hecho bien también el proyecto, porque puede ser que no han tomado responsabilidad al hacer el proyecto y están definiendo objetivos inadecuados, ¿no? Tanto en la formulación como en la fase de implementación.
por acá nos podemos ya fijar en este asunto, ¿no? Inexistencia de una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviera éxito. Es decir, solamente con esta matriz del marco lógico podemos saber cuánto se ha de producir, quién son los responsables, a dónde nos va a llevar el proyecto, qué va a ser el proyecto, cuánto va a producir, etc. Y eso es los evaluadores, por eso dice, no tienen una base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que sucedió en la realidad. Y eso es lo que pasaba con los proyectos que se presentaban antes, ¿no? O definitivamente así tienen que presentarse los proyectos. Señoras, señoritas y jóvenes, miren, estoy empleando adecuadamente el tiempo. No puedo decir que estoy malgastando el tiempo, sino que muchos de ustedes vienen de un campo estrictamente técnico y les reitero, esta asignatura es una de las pocas asignaturas que les conecta a ustedes como ingenieros de sistemas con el campo de los negocios, porque va a ser al final, va a ser el campo donde ustedes van a tener que desplegar todos sus esfuerzos para poder seguir, para poder hacer algunas inversiones, ¿no? Porque no hay suficiente espacio en la administración pública y en la administración privada, y con lo que nos está sucediendo como economías en el mundo, hay mucho paro, es decir, no hay trabajo. Entonces, tiene que ser fruto del emprendimiento de ustedes y llevar adelante los proyectos. Lo que les estoy explicando en este momento son las líneas básicas, el encuadre. Eso ustedes lo pueden tener en una fotocopia, ¿cierto? Y pueden ir revisando cuando un proyecto, si cumplen o no cumplen, ¿ya? Marco lógico, dice, al margen de superar los inconvenientes indicados, suministra además las siguientes ventajas sobre los enfoques menos estructurados. Define una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para reducir imprecisiones. Entonces está bien claramente definida, dice producir 54 kilogramos por día de grasa de leche. Punto, ahí está. Son los parámetros de producción, ¿sí? Y ya sabemos además de que es leche, que es la producción de queso, etcétera. Ya podemos comunicar, usamos el mismo tipo de terminologías, ¿sí? Sí, imagínense un proyecto que